Buenas a todos, esta es la presentación sobre nuestro tema. Somos el grupo número 3 de Electrónica 2. Nuestro tema se basa en los amplificadores de clase C, que tienen como una principal característica una potencia eficiente en la amplificación de las señales. Tenemos su diagrama. Aquí tenemos su diagrama de los amplificadores de clase C. También tenemos las características principales, que es la amplificación de potencia, son amplificadores de potencia, y señales de radiofrecuencia. Tenemos que, por definición, la amplificación de señales, ¿qué es la amplificación de señales? Tenemos que los amplificadores son circuitos que se utilizan para aumentar o amplificar el valor de la señal de entrada, que generalmente es muy pequeña. Y así obtenemos una señal de salida con una amplitud mucho mayor que la señal de entrada. Bueno, como ya observamos, también los amplificadores de clase C son un tipo específico dentro de la denominación. Están los tipos de amplificadores que ya veremos a continuación. Entonces son un tipo específico, amplificadores de potencia, y son utilizados generalmente en radiofrecuencia y en microondas, como decía anteriormente, a diferencia de los amplificadores de clase A, B, que se utilizan principalmente para las señales de audio y la amplificación lineal. Estos amplificadores son diseñados más que todo para proporcionar una, una alta eficiencia, como es una de las características que tienen. Eh, También aquí tenemos la clasificación de los amplificadores. Tenemos los amplificadores de clase A, los amplificadores de clase B, los amplificadores de clase AB, que es combinado, y también tenemos los amplificadores de clase C, como es nuestro objetivo. Acá tenemos la definición de lo que es el amplificador de clase C. Podemos observar que es una categoría de los amplificadores que funciona utilizando un transistor para la conducción de corriente. El transistor conduce la corriente inferior a la mitad del ciclo de la señal de entrada. Aquí tenemos que el ciclo significa que el ángulo de conducción es inferior a 180 grados y que los valores siempre oscilan, ¿verdad?, entre 80 grados y 120 grados. Este ángulo de conducción provoca muchas distorsiones. Sin embargo, aumenta la eficiencia, ya que la eficiencia máxima del amplificador de clase C es del 80%. Eh, o sea que es un buen amplificador de señal. Un amplificador de potencia perdón. Este funciona cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que la corriente de salida circule durante menos de un semiperiodo de la entrada. Esta es la definición acerca de lo que es un amplificador de clase C. Ahora ya podemos ver el principio de funcionamiento. Tenemos que una carga sintonizada controla la distorsión, ya que el ángulo de conducción es inferior a 180 grados, como decíamos anteriormente, y provoca la distorsión. Además, este control se produce al dirigir una corriente y al aplicar una señal de entrada para conmutar el transistor. Esto, más que todo. Ahora veremos las aplicaciones de los amplificadores de clase C. Tenemos en primer lugar que se utiliza en un oscilador de radiofrecuencia. También tenemos que es utilizado por los operadores de FM. En tercer lugar también se utiliza como amplificador de refuerzo. Funciona como repetidor de alta frecuencia y también como repetidores sintonizados. Estas son algunas de las aplicaciones comunes que tenemos de los amplificadores de clase C. Ahora veremos las ventajas y las desventajas de los amplificadores de clase C. Como todo tiene sus pros y sus contras. Primero veremos las ventajas. Es una alta eficiencia. Bueno, como estos amplificadores de clase C son altamente eficientes en términos de conversión de la energía de entrada y también de la energía de salida. Esto los hace ideales también para las aplicaciones donde la eficiencia energética es lo primordial, como sus transmisores de radio y microondas, lo que se llama anteriormente. También otra ventaja es la alta potencia de salida.
Debido a su alta eficiencia, los amplificadores de clase C pueden proporcionar una potencia alta de salida. Esto los hace adecuados para aplicaciones de alta potencia. También son adecuados para señales pulsantes. Eh, Son ideales en las señales no lineales y pulsantes. Eso prefiero. Como las señales de radiofrecuencia, como decíamos anteriormente. Pueden encenderse y apagarse rápidamente para amplificar los pulsos de señal. Y el menor calentamiento, como sabemos en la electrónica, el calor es uno de los principales contras de los dispositivos electrónicos. Ahora veremos las desventajas. Distorsión armónica. ¿Qué significa esto? Que debido a su operación no lineal, los amplificadores de clase C tienden a introducir distorsión armónica en la señal de salida. Esto puede requerir filtrado posterior, o sea, y para eliminar los armónicos no deseados. Esto, o sea, tiene su solución. También tenemos que no adecuados para señales lineales. Bueno, los amplificadores de clase C no son adecuados para las aplicaciones que requieren una amplificación lineal precisa. No son muy precisos, o sea, como la reproducción de audio, por eso no son utilizados más que todo para esto. Su operación no lineal los hace inapropiados para estas aplicaciones. También tenemos que requieren un filtrado para eliminar los armónicos, como decíamos anteriormente. También la necesidad de sincronización. ¿Qué es esto? Que en algunas aplicaciones, como por ejemplo la transmisión de radio, es necesario sincronizar la señal de entrada con el encendido y el apagado del amplificador para evitar la distorsión de la señal. También tenemos una menor linealidad. ¿Qué es esto? Que los amplificadores de clase C sacrifican la linealidad en favor de la eficiencia. Por eso son más eficientes. Esto significa que no son adecuados para aplicaciones que requieren una amplificación precisa de las señales. Entonces, los amplificadores de clase C son poderosos en términos de eficiencia y la potencia de salida, pero en su operación no lineal y con la introducción de distorsión armónica los limitan a las aplicaciones específicas. Y estas son algunas de las ventajas y desventajas. También aquí tenemos la comparación entre clases de amplificadores. Tenemos las diferencias, la producción de señal, ciclos, eficiencia y las aplicaciones. Tenemos los de clase A, proporcionan una reproducción de la señal sonora. Los ciclos proporcionan a rotaciones completas de 360 grados. La eficiencia, observamos que tienen un 25% de eficiencia. El transistor siempre está medio encendido. La corriente siempre fluye, generando así mucho calor. O sea, esto es a comparación del clase C, es algo negativo. Aquí tenemos las aplicaciones. Por ejemplo, los de clase A se utilizan en dispositivos de baja potencia, como los radios y sistemas de sonido para exteriores. Los de clase B tenemos que no producen una buena reproducción de la señal. Los ciclos proporcionan medios ciclos y tenemos una eficiencia del 78%. Tenemos unas aplicaciones que son ideales para dispositivos alimentados por batería. Ahora tenemos los de AB, los de clase AB, que tienen una reproducción de la señal de sonido más bajo de la mitad del ciclo y tienen una eficiencia del 78%, al igual que los de clase B. Y en las aplicaciones se utilizan para amplificadores de audio de alta fidelidad, es lo que estábamos viendo. A comparación de los de clase C, estos sí se pueden usar para dispositivos de audio. Tenemos menos de la mitad del ciclo, los de clase C. Y aquí tenemos lo interesante, que la señal de salida muy distorsionada, ya que el transistor está muy polarizado y no se enciende durante los menos de 180 grados del ciclo de entrada. Esto hace que produzca menos calor, que es algo bueno. Por lo tanto, hace que la eficiencia sea del 80%. Tenemos que inadecuado para las aplicaciones de audio, como habíamos dicho anteriormente, porque el pulso de corriente lo hace útil en osciladores de radiofrecuencia. Aquí tenemos un ejemplo práctico, tenemos una placa. Este es para uso del amplificador de radiofrecuencia. Este es el diagrama
eh, observamos la forma de onda de entrada y la forma de onda de salida. Eh, bueno, como conclusiones podemos decir que estos amplificadores, los amplificadores de clase C, son los más eficientes para utilizar aparatos, ya que producen menos calor. También decimos que su capacidad para encenderse y apagarse los hace adecuados para amplificar señales no lineales y pulsantes, como habíamos dicho, la de radiofrecuencia. Esto es esencial también para las aplicaciones de transmisión y de radar. También concluimos que los amplificadores de clase C pueden proporcionar una alta potencia de salida, y esto los convierte en una elección sólida para la aplicación de alta potencia en radiofrecuencia. Así que observamos las diferentes ventajas, desventajas, cómo funcionan. Pudimos ver algún ejemplo sobre aplicaciones reales de estos tipos de amplificadores. Asimismo, una comparación entre las diferentes clases, que son clase A, clase B y las demás. Entonces, esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias por su atención.